Gálatas 2, verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Gentiles eran aquellos que no tenían ley, que no vivían bajo la ley de Moisés. Todos aquellos que no eran de la descendencia de Abraham, todos aquellos que no guardaban la ley, eran gentiles. Y como gentiles eran pecadores, porque si uno no guardaba la ley, según un judío, era pecador. Así de simple. Entonces, como ellos no guardaban la ley, eran pecadores. Los judíos tenían a todo ser humano que no era judío como gentil, pecador. Y Pablo está diciendo que fui a exponer a los líderes de la iglesia el evangelio que yo prediqué, que yo predico, dice él, que yo predico a los gentiles, para ver si está bien lo que estoy predicando o no. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, o sea, gentil, fue obligado. Tito no fue obligado a circuncidarse. Tito estaba conmigo cuando nos reunimos con los de cierta reputación, con los apóstoles. Tito estaba conmigo y nunca le dijeron: hey, si vas a estar aquí con nosotros tienes que circuncidarse. Solo para estar seguro, no sé, tal vez no todos saben qué es circuncidarse. Circuncidarse es cortar el prepucio del pene de un hombre. Era el señal que Dios dio a Abraham y a su descendencia, debido a que Dios los escogió. Dios dijo: debido a que eres escogido, circuncídase. Entonces Abraham lo hizo con sus hijos, con todos sus siervos. Imagino que no hicieron mucho trabajo por un par de semanas. Nadie hizo mucho trabajo por un par de semanas después de eso. Debido a que eres escogido, circuncídase. Pasando los años, los judíos lo cambiaron y dijeron y comenzaron a pensar: debido a que somos circuncidados, por eso Dios nos escoge. ¿Ven la diferencia? Aquí de este lado, debido a que eres escogido, tienen que estar circuncidados para señal de que son escogidos. Pasando el tiempo, el pueblo llega a pensar: debido a que somos circuncidados, Dios nos escoge. Hay una gran diferencia entre esta posición y esta posición. Y el libro de Gálatas, de esto se trata. Y si pensamos que eso se acabó con los judíos y que hoy día no luchamos con eso, somos locos. Luchamos con eso. Cada uno de nosotros luchamos con eso. Un ejemplo que he usado muchas veces: si he pasado días orando, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan cuando vinieron a Jesús? ¿Se recuerdan ese día cuando conociste a Jesús por primera vez? Algunos que crecieron en la iglesia quizás no se recuerda porque saber en qué momento le sucedió, porque usted creció ahí alabando a Dios y Jesús siempre en mi corazón pero tranquilo. Pero los que vivieron en el mundo, vivieron una vida perdida, buscando los deleites, viviendo en la oscuridad, en las tinieblas, y en eso conocieron a Jesús y vinieron. Tal vez fue aquí en este lugar que vinieron un día, entraron
Estaban alabando y usted se sintió un poco raro. Y todos están haciendo tortillas, ¿verdad? Aplaudiendo, y usted nunca había hecho eso. Pero en eso el Espíritu comenzó a tocar su corazón, comenzó a ablandar su corazón, y usted comenzó a llorar. Y usted dice: ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué siento eso? ¿Qué me está pasando? Y el amor del Señor lavó su corazón. El amor, el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre las tinieblas de su vida. Comenzó a despertar y llamar algo en ti. Y sin hacer nada, entraste de unas tinieblas horribles, pero entraste y encontraste a Jesús. Y Él te perdonó tus pecados. Arrepentiste y Él te dio vida. ¡Wow! Pero pasando los años, uno comienza a pensar de que debido a que hago lo bueno, Dios me quiere. Debido a que oro, Dios me quiere. Debido a que leo mi Biblia, Dios me quiere. Debido a que doy mis diezmos, Dios, o los diezmos de Dios, Dios me quiere. Debido a que sirvo en un ministerio, Dios me quiere. Debido a... Y es por eso que Dios me oye. Es la misma cosa. Debido a que soy amado, circuncidado. Debido a que circuncidado, soy amado. No. Y ese era el problema. Y puede ser nuestro problema hoy día también, en nuestras vidas. Yo no sé, Chris, mi hijo Chris, él no me llama todos los días. No me llama todos los días. Pero cuando me llama, contesto si puedo. Y si no puedo, le llamo a rato. Muchas veces solo que estoy en una reunión, pero te llaman en un rato. Y cuando le llamo, cuando él me llama y contesto, no digo: puchigas, si hasta ahora, ajá, y que ayer y anteayer, ya van 2 semanas y no me has hablado. De una vez, mira cómo sos. ¿Y no acaso sos mis hijos, pues? ¿Por qué no me hablas? Sí, te olvidas de tu papá, ¿verdad? Aquí en Guatemala, que nada que ver, ya estás en Houston. ¿Acaso hago eso con él? No. Si él me llama, yo contesto, digo: Chris, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y mis oídos están prestos para él. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ahora, más adelante en el libro de Gálatas vamos a ver de qué esclavitud, pero aquí está hablando de la ley. Quieren quitarnos la libertad de no tener que guardar toda la ley y ponernos otra vez bajo la ley, esclavos, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, los que estaban en Jerusalén, cuando yo subí, los apóstoles, cuando yo les expliqué el Evangelio que yo estaba predicando, ellos no me dieron nada nuevo. Ellos no me dijeron: mira, pero te hace falta esto. Mira, es que no te diste cuenta de eso otro. Aquí estás equivocado, tienes que cambiar tu mensaje. Nada me comunicaron, nada agregaron a mi mensaje. Antes, por el contrario,
como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, los gentiles, como a Pedro el evangelio de la circuncisión, o sea, la responsabilidad de predicar a los de la circuncisión, los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, hermano de Jesús, o sea, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Quiero dar la definición de justificar, porque eso sí tiene que ver con la sección de escritura que vamos a leer ahorita. Justificar, en el uso teológico, justificar es el acto divino. Es un acto divino. No hay nada que tú y yo podemos hacer para justificarnos. Nuestras buenas obras, según la Escritura, son como trapos sucios. Lo bueno que hay en nosotros, si es que uno lo puede definir como bueno, según la Escritura, son trapos sucios. Lo bueno. Pablo dice que lo bueno que él hacía antes lo considera como estiércol, como popó. Lo bueno que tú y yo podemos hacer. Justificación es un acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente, a un pecador arrepentido. O sea, lo considera justo. Eso es justificar. Ahora vamos a Gálatas capítulo 2. Vamos a continuar leyendo con el verso 11. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo está escribiendo. Pablo dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, pero en eso vienen, antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, como Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron más judíos de Jerusalén, Pedro se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Feo el escenario. Y Pedro, él siente la presión. Pedro, pero Pedro es el mismo que sintió la presión cuando le preguntaron, ¿has estado con Jesús? ¿Conoces de él, verdad? No, yo no sé quién es. Pedro obviamente luchó con eso en su vida, luchó con la presión de otras personas cuando él pensaba que la gente quería otra cosa. Sí, pues no lo conozco. Bien, yo no lo conozco. 3 veces y cantó el gallo 2 veces y Pedro se fue a llorar amargamente porque había negado a su Señor. Y aquí Pedro está haciendo lo mismo. De nuevo. Pero cuando vi, dice Pablo en versículo 11, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y eso es lo que estamos viendo. El Evangelio es que somos salvos por gracia, por medio de
fe. Salvos por gracia, por medio de la fe. Ese es el evangelio. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga yo merezco ser salvo. Es por gracia, por medio de la fe. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Aquí puede ver que cuando ellos hablaban de gentiles, de una vez pensaban, pecadores. ¿Por qué? Porque no tienen ley, no guardan la ley, son pecadores. Y Pablo aquí está hablando a ellos. Dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, porque vivimos sin ley, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo está diciendo, y aquí este pasaje es bastante difícil de entender, pero él lo va a aclarar en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Y lo vamos a ver bien claro en esos capítulos. Pero básicamente él está diciendo lo mismo que dice en Romanos. Si yo soy libre, entonces ¿es Jesús el ministro de pecado? O sea, ¿puedo seguir pecando entonces? Porque es por la fe, no importa qué hago. Es por la fe, yo creo en Jesús y puedo vivir como quiero. No, dice Pablo, ¿cómo va a ser eso? Si vuelvo a reconstruir lo que Cristo murió a destruir, ¿cómo va a ser eso? Cristo vino, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Jesús vino a quitar el pecado de nosotros. Él no vino a imponernos leyes. Él vino a quitar el pecado de nosotros, a librarnos del pecado, de la tiranía del pecado, a librarnos de nuestro yo que quiere hacer la maldad. Jesús vino a ayudarnos a crucificar el yo, para que Él pueda vivir en nosotros y su vida vive a través de nosotros con su poder. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, sangre y hueso, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Un ejemplo que he usado muchas veces fue algo que escuché hace años y no sé, se me quedó me impactó.
Y fue una lección sacada de 1 Corintios, según primero, creo que eso estaba segundo, pero donde está hablando del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, donde Pablo está hablando de esos tres. Y básicamente ustedes aquí vean un cuerpo físico. Este cuerpo es la casa, soy el hospedador de la vida de Jesús. Cada persona que ha arrepentido de sus pecados y ha confesado a Jesús como Señor de su vida es hospedador de la presencia de Jesús. La presencia, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero lo que sucede es que aquí adentro vive Miguel también. Vive Miguel también. Aquí adentro está Miguel y el Espíritu Santo. Si Miguel está ocupando el 90% del espacio, ¿cuánto queda para el Espíritu Santo? Mientras más crucificado soy, más espacio hay para el Espíritu Santo. Somos instados de ser llenos del Espíritu Santo, con toda la plenitud de Dios. Pero muchas veces nosotros vivimos. Nosotros vivimos. Y el secreto, el mensaje del Evangelio es lo que Pablo dice aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es la meta, ustedes, que cada uno de nosotros morimos a quienes somos nosotros. No es guardar una lista de 600 leyes. Eso no es la meta. La meta es morir a quienes somos nosotros. Morir al yo para que Cristo viva en nosotros. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás o por gusto murió Cristo. Si pudiéramos ser justificados por la ley, entonces ¿para qué vino Jesús? No se puede. Es por gracia. Y ese es el mensaje que Pablo está dejando sentado en el libro de Gálatas. Y vamos a ver cuando él comienza el capítulo 3. Me encanta cómo comienza, porque realmente es una lucha que todo ser humano lucha con eso. Y tenemos que ser recordados. No, yo no quiero caer en lo que cayeron los Gálatas, de ser atrapados por alguien que vino predicando un evangelio distinto a lo que Pablo predicó, lo que Pedro y ellos predicaron, lo que Jesús